Hermanos, saludo para todos al iniciar esta nueva jornada, al iniciar una nueva semana. Señor nos regala la oportunidad de nuevamente centrar nuestra atención en la palabra. Seguimos avanzando lentamente, pero perdón, a la vez también rápido porque el tiempo siempre es más poderoso que nosotros. En el misterio pascual, no olvidemos, estamos en Pascua, este largo domingo para celebrar el misterio de la resurrección de Cristo, para conocerlo, para profundizarlo y conociéndolo, entendiéndolo, sabiendo qué dice la Escritura, no nuestras conjeturas, entonces podremos con autoridad, con gozo, con valentía, con esa palabra que utilizan los apóstoles, parresía, anunciar el Evangelio. Pero para eso es necesario conocerlo, para eso es necesario abrirse a él, para eso es necesario tener las Escrituras como el único libro que mueve nuestra vida. Es Él, es la Escritura, es la palabra de Dios. Recordemos que de todas maneras, solo la palabra de Dios salva. Pero que no es un libro, es una persona, es Jesucristo. Así es que en el espíritu de la Pascua, en el espíritu de este resucitar con Cristo para una vida eterna, pidamos al Espíritu Santo al iniciar la jornada, al iniciar la semana, al iniciar este momento de compartir juntos la palabra, porque luego ustedes a través de sus comentarios y preguntas y reflexiones, estamos compartiendo la palabra que nos regale mucha luz, tanta luz como el sol que hoy abrió nuestro horizonte a la inmensidad, a contemplar, por lo menos aquí en la zona donde yo vivo, después de un fuerte aguacero ayer, todo limpio de polvo, la tierra está humedecida, los árboles, el césped se ve que están felices porque nuevamente podrán florecer, que así nosotros dejemos al Espíritu Santo como esa lluvia, que de por sí la palabra también tiene la imagen de lluvia, que desciende del cielo, penetre en nuestro corazón y lo haga vivir. Así, dejando que todo eso acontezca por gracia del Espíritu Santo, por voluntad del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que vivo y resucitado, vive para siempre. Dejémonos llenar de este Espíritu, sigamos haciendo hasta donde podamos caso a nuestras autoridades de salud de quedarnos en casa. Si no es necesario, no salgamos. Esto terminará y entre más obedientes seamos, más pronto terminará. Así es que tenemos ahora delante de nosotros la palabra. A partir de hoy y hasta Pentecostés, entre semana, de lunes a sábado, solamente habrá pasajes bíblicos del Evangelio de Juan. Tenemos ahora más o menos unos 40 días para leer, conocer, meditar, vivir, celebrar y luego anunciar todo el mensaje de la revelación contenida en el Evangelio de Juan. Vamos a iniciar entonces esta segunda semana de Pascua, ya en el capítulo tercero, y luego será una lectura semicontinuada de este Evangelio, más o menos hasta el capítulo 17, saltándonos los pasajes que ya hemos visto, porque ya la liturgia, una vez que los presentó, no los repite. Para hoy, les invito a que busquen en sus Biblias. Insisto que es bueno que tengan la Biblia, los que lógicamente están en casa, para que vayan anotando. No tengan miedo de anotar en la Biblia, de marcar palabras claves de comprensión de la palabra. Anotar por aquí o por allá alguna palabrita, un versículo de referencia. La Biblia es un libro para usarlo, no es para tenerlo de decoración en la sala de nuestras casas. Para esa gracia, cómprese un libro animado. No, es para leerla, es para profundizarla, es para conocerla. Entonces, vayan buscando en sus Biblias el capítulo 3
del Evangelio de Juan. Hoy corresponden los 8 primeros versículos de este capítulo. Recuerdo, Juan 3, del 1 al 8. Mientras ustedes lo buscan, voy a hacer una introducción y ahora podemos ir más despacio. Todos los textos que nos hablaban de la resurrección ya la iglesia nos los presentó hasta el último de ayer. Y ahora sigue ir conociendo este misterio de Cristo y a la luz de la resurrección mirar la palabra. Entonces, mientras ustedes buscan Juan 3, 1, 8, hago una introducción que nos ayude a comprender mejor el sentido de la escritura. Porque mientras el sentido de la escritura no lo entendamos, la Biblia es un libro más. Y es tan más que a veces cuando vamos a una reunión llevamos estatutos, llevamos reglas de vida, pero no llevamos la palabra. O sea, yo me quedo con las ganas de ver en alguna parte de las que yo voy, que la gente traiga como su libro, el que nos da las pautas, la palabra de Dios. ¿No? Llevamos un montón de códigos, pero la palabra no. Y no es que lo otro no sea necesario, es que lo otro es una expresión, simplemente una expresión de algo mucho más grande que la palabra. Entonces, en el misterio pascual que estamos celebrando, se cumplen las palabras de la Escritura. Esto quiere decir que esta muerte realizada según las Escrituras, como insiste San Pablo, es un acontecimiento que contiene, dice el Papa Benedicto XVI, contiene en sí un logos, es decir, una lógica. Eso significa, la muerte de Cristo atestiguada o atestigua que la palabra de Dios se hizo carne. Es el primer elemento. La muerte de Cristo atestigua la encarnación. Cristo no podría morir si no se hubiese encarnado. Y aquí, de hecho, hay una de las herejías, de las primeras herejías cristológicas, ya a finales del siglo I y sobre todo en el siglo II, que se llama docetismo. La palabra doceta viene del griego, que significa apariencia. Y según estos, Cristo en apariencia tenía figura humana, pero no era un hombre. No, la iglesia y la escritura nos dice que si Cristo murió es porque se encarnó. Y hagamos otro comentario, porque aquí vamos a aprender más esta semana. El único que se encarnó de la Trinidad es la persona segunda de la Trinidad, el Hijo. Por eso, en la cruz solo puede morir el Hijo, porque fue el único que se encarnó. El Padre no se encarnó. Y esto luego dio a otra herejía que se llamaba el patripacianismo, es decir, que el Padre padece la pasión. El Padre padece la pasión de otra manera, pero no es crucificado. El que está siendo crucificado es el Hijo de Dios. Ahí muere Dios en la persona del Hijo. Tampoco el Espíritu es crucificado y es muerto porque no se encarnó. Entonces, la lógica es que la muerte de Cristo atestigua que la palabra de Dios se hizo carne, es decir, se hizo historia humana, se metió, se introdujo, irrumpió en nuestra historia. También la resurrección de Jesús tiene lugar al tercer día según las Escrituras. ¿Cómo entender esto? Según la interpretación judía, la corrupción del cuerpo comenzaba después del tercer día. La palabra de la Escritura se cumple en Jesús, que resucita antes de que comience la corrupción. La corrupción comienza después del tercero. Jesucristo resucita al tercer día, según las Escrituras. En ese sentido, San Pablo, transmitiendo fielmente la enseñanza de los apóstoles, subraya que la victoria de Cristo sobre la muerte tiene lugar por el poder creador de la palabra, precisamente en esa dimensión. Y es ahí donde queremos verlo. Esta fuerza divina da esperanza y gozo, porque estamos celebrando la Pascua y la Pascua tampoco es una ilusión. La Pascua no es una fábula. La Pascua no es una mentira, como vimos en el Evangelio de Mateo, que le dieron dinero
a los soldados para que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús. No, la Pascua es una forma que verifica la encarnación del Hijo único y eterno del Padre en Cristo Jesús en la historia de un pueblo, el pueblo judío, y que según la comprensión de este pueblo judío, el muerto se comenzaba a corromper después del tercer día y Cristo resucita al tercer día. Por eso es que se dice que murió según las Escrituras y resucitó según las Escrituras. Por eso, en el misterio pascual se cumplen las palabras de la Escritura. En Pascua, Dios se revela a sí mismo y la potencia del amor trinitario que aniquila las fuerzas destructoras del mal y de la muerte. Vean qué importante que es todo esto. Porque no es solamente decir, sí, Jesús murió, resucitó. No, es que tiene un trasfondo. Si murió y resucitó, es porque Él, el Hijo único y eterno del Padre, se encarnó. Y como se encarnó, puede morir. Su muerte es real. Y su resurrección al tercer día es real, porque el que murió era un encarnado. Y de allí entonces comprendamos el misterio pascual y las consecuencias que esto tiene para nosotros. Porque nosotros somos un espíritu encarnado también. Y por lo tanto, aunque tenemos que padecer la muerte, tarde o temprano, sabemos que nos acontecerá gracias a los sacramentos de la iniciación cristiana, gracias al bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y los que tenemos otros sacramentos. Yo tengo el sacramento del orden, algunos de ustedes tienen el sacramento del matrimonio, etcétera. Con ellos entramos y entraremos también en la vida resucitada. También nosotros nos levantaremos de la tumba, porque la tumba no tiene la última palabra. Vamos a ir cada día mostrando este sentido de la escritura. Leamos el texto entonces. Juan 3, del 1 al 8. Es un texto más pequeño, tenemos más tiempo y podemos contemplar más. Dice el texto. Juan 3, 1, 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienes que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Hermanos, ven, es un texto muy bonito. Si se dieron cuenta, hay elementos que tienen su complicación en el texto. Vamos a tratar hasta donde podamos de ir desmenuzando esta palabra, a ver qué es lo que quiere decir Jesús. Hay un montón de elementos que para mí sería mucho más fácil explicarlos exponiendo el texto griego. Esto lo puedo hacer en el seminario donde mis muchachos están obligados a ir leyendo el texto griego. Y esto nos permite descubrir un montón de elementos que en una traducción no se da. Voy a tratar de tomar esos textos griegos que los tengo en mi cabeza y
ayudarles a comprender lo que quiere decir. Siempre es algo complicado porque el texto griego dice mucho más que la traducción. Les decía que a partir de hoy y hasta Pentecostés vamos a hacer una lectura continuada o semicontinuada del Evangelio de Juan. Este texto termina aquí en el versículo 8, pero mañana lo vamos a continuar en el texto de mañana. Entonces, algunas cosas las resolveremos hoy, otras mañana. Antes de entrar propiamente en el texto, quisiera hacer una referencia también, dado que estaremos ocupados cerca de 40 días con el Evangelio de Juan, algunos detalles del Evangelio de Juan, unos minuticos para también ir conociendo. Recordemos que no es solamente una hora de oración bíblica ni de meditación bíblica, sino que también mi objetivo es que al final todos hayamos entendido mejor, en este caso, el Evangelio de Juan, que es el que más nos ha acompañado en el tiempo de Pascua, un poquito antes de Pascua y toda la Pascua. Entonces, la comunidad a la que se dirige el Evangelio de Juan, recordemos, cada evangelista, cuando escribió su obra, y es una obra literaria, escrita con los criterios y capacidades de cada uno de los autores y según la forma como se escribían las obras literarias en el siglo I después de Cristo, ha sido dedicado a una comunidad en particular. Nació en una fecha particular, con un autor único y dedicado a una comunidad particular en el ámbito del creciente cristianismo. Según el Evangelio de Juan, fue escrito a una comunidad para que crean y creyendo tengan vida eterna. Pareciera que el mismo autor del Evangelio, al final de la conclusión primera del capítulo 20, nos dice cuál es el objetivo que él tiene al comunicarnos esta palabra por escrito, para que crean y tengan vida eterna. Por lo que es claro que está dirigido a los creyentes que abracen la fe, pero además para los que ya creen, para que continúen fieles a la fe. Unos, los que van a abrazar la fe por el testimonio de los que ya creen, y otro, los que ya creen, para que sean permanentes en el lenguaje del Evangelio, para que permanezcan en la fe en Cristo, sin excluir una finalidad misionera. Todos los evangelios tienen, como toda palabra de Dios, una finalidad misionera. El evangelio parece estar destinado a lectores creyentes que necesitan conocer más y fundamentar mejor su fe, es decir, para nosotros. ¿Quién de nosotros puede decir, yo ya no tengo nada que aprender? Dicen los especialistas que el que dice eso ya cerró su ciclo vital, ya está muerto. Solo falta un par de velitas, un rosario y al hueco. Ya cerró su ciclo vital, ya cerró su ciclo. Mientras que el creyente sabe que no descansa de conocer y que cada día tiene algo nuevo que conocer, incluso después de muerto, porque la revelación no termina con la muerte. Después entraremos en el mar inmenso de la contemplación cara a cara con el Padre y esto abarcará toda la eternidad. Es una cosa maravillosa. Entonces, fundamentar mejor la fe y continuar creyendo en Jesús para seguir teniendo vida en su nombre. Y esto lo podemos pensar porque no solo utiliza un lenguaje propio de los judíos, se llama lenguaje semita, o sea, de los pueblos semitas, sino que hace mención también, el Evangelio de Juan conoce muy bien las fiestas judías. Conoce la fiesta del Shabbat, del sábado, capítulo 5, capítulo 9. Conoce la Pascua, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 11. Conoce la fiesta de los tabernáculos, capítulo 7. Conoce la fiesta de la dedicación, capítulo 10. O sea, se trata de una comunidad que ya cree y que proviene en parte del judaísmo. Pero el Evangelio de Juan se caracteriza también
por su apertura al mundo global, como diríamos hoy. Es un evangelio abierto al universalismo de la salvación. Recordemos que la salvación es para todos. A veces nosotros como cristianos nos dedicamos a apacentar las ovejas que ya están en el redil, cuando el evangelio es para llevarlo a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Aunque ya dijimos, tiene una función de crecimiento, una función catecumenal, que es la función catequética. A uno que ya se encontró con Cristo, pero que esto no es suficiente nunca, entra en el proceso catecumenal, que es catequético de iniciación cristiana, para conocer los fundamentos de la fe y luego poder ser un agente de pastoral. Y esto es maravilloso. Por eso Jesús, en esta dimensión universal, es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilla, ¿verdad que sí? Vamos a dejar esto y mañana continuamos profundizando este mundo del Evangelio de Juan y este mundo en el cual somos insertos. En cuanto al contexto del texto de hoy, Juan 3, 1, 8, vamos en estos días sobre este mismo tema, vamos a hacer una ubicación rápida. De Juan 2, 23 a 3, 36, repito, de 2, 23 a 3, 36, se nos habla de la reacción de los judíos y luego de 4, 1 al 54, la reacción de los paganos. Jesús ha hablado, ha realizado varios signos, ya fue sobre todo el signo de la boda de Caná, y está formado por 4 cuadros que tenemos que contemplar en una única unidad. Los digo. El primer cuadro, el diálogo con Nicodemo, que es de 2:23 a 3:13. Aquí está el texto de hoy. El segundo cuadro es el testimonio de Juan Bautista. El tercer cuadro, el diálogo con la mujer samaritana. Y el cuarto, la curación del hijo del funcionario real, que también ya lo hemos visto. Entonces veamos, diálogo con Nicodemo, 2:23 a 3:13. Primer discurso, de 3:14 al 21. Último testimonio de Juan Bautista, el séptimo, de 3:22 a 30. Y un segundo discurso, de 3:31 al 36. Y luego vendrá el pasaje de la samaritana y la curación del funcionario de la corte. Vamos a ver qué nos dice el texto de hoy. Tenemos tiempo suficiente, no vamos a correr demasiado. Dice el texto, había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, quedémonos hasta aquí, versículo 1 y 2. En el texto inmediatamente anterior, 2, 22, 23 al 25, había hablado de que en la fiesta judía de Pascua muchos creyeron en Jesús al ver las señales que hacía. En la mayor parte de los casos se trata de una fe bastante superficial y sin hondura. El Evangelio de Juan insiste en que el creyente en Jesús tiene que hacer un largo proceso de fe. Y todavía lo escuchamos con el texto de ayer. Vimos que Tomás reclama una segunda aparición de Jesús y que pasan 8 días antes de que acontezca. Y finalmente Tomás hace la profesión de fe más grande de todo el Evangelio de Juan. Señor mío y Dios mío. Entonces, estos ataques que van saliendo en la obra del Evangelio de Juan normalmente tienen una fe inicial, una fe sin hondura, como es el caso de todo el que nos encontramos con Cristo. La fe nuestra apenas comienza a iniciarse, la conversión apenas inicia. Nadie puede decir, ya yo creo en Cristo, ya yo estoy convertido. Lo subimos en una tarima, le ponemos velas y le rezamos. Si alguno no lo ha hecho, se lo ponemos ahí con todo gusto y de gratis. Servicio a domicilio en tiempos de pandemia. De ese trasfondo general, ahora el capítulo 3 destaca a una figura prominente.
nos describe con amplitud y profundidad el encuentro de Jesús con diversas personas. Aquí tenemos a Nicodemo, un dirigente del grupo judío. Nicodemo es una persona escondida. Después se nos dirá que es un discípulo a escondidas. Es presentado como un discípulo nocturno de Jesús. Fue a donde Jesús de noche. Y este comportamiento parece deberse a la cautela frente a Jesús y el temor de ser reconocido como discípulo de Jesús. Porque si los que eran reconocidos discípulos de Jesús les costaba la expulsión de la sinagoga o la expulsión del Sanedrín o incluso la expulsión del judaísmo. Y Nicodemo pertenece al Sanedrín. Si se dan cuenta que él es discípulo, lo echan, va para afuera. Es el caso de 9:22, 19:38, 39, donde vuelve a aparecer Nicodemo, siempre a escondidas y en aquel caso asociado a José de Arimatea. Nicodemo tiene una inquietud religiosa. Desea, como buen judío, encontrarse con aquel en el que ha reconocido un ser relacionado de forma privilegiada con Dios. Y el autor del Evangelio, con delicadeza, no le hace formular expresamente a Nicodemo lo que espera de Jesús. Lo que dice obliga, ante todo, a que nosotros que estamos leyendo el Evangelio, fijemos la mirada en cómo va a reaccionar Jesús, cómo va a actuar Jesús. Se trata de oír a Jesús. Veremos a Nicodemo muy confundido, muy terrenal, muy con los pies en la tierra, y a un Jesús queriendo elevar a Nicodemo a otra dimensión, pero es difícil, sabemos que es difícil. Hay que notar que después de la muerte de Jesús, los discípulos escondidos como él saldrán a la luz pública, mientras que sucede algo contradictorio. Los discípulos conocidos de Jesús se esconderán. ¿Recuerdan los pasajes de ayer? Estaban escondidos a puertas cerradas precisamente por miedo a los judíos. Justo en el acontecimiento pascual, al evocar este primer encuentro con Jesús, en 9:39 o 19:39, perdón, se deja entender que el sentido de lo ocurrido en la cruz ya estaba anunciado en la conversación nocturna que Nicodemo tiene con Jesús. Entrevista con Jesús, dice, de uno que ha visto los signos, que tiene una fe incipiente. Este fariseo Nicodemo es designado como un magistrado entre los judíos, un título que significa principal o notable, que lo hace formar parte del Sanedrín. Se especifica en el versículo 10 que era maestro de Israel. Aparecerá unas cuantas veces en el Evangelio de Juan. Es una persona que tenía una cierta posición social, tenía liderazgo entre los judíos, formaba parte del Tribunal Supremo de los judíos, el Sanedrín, y en Juan representa a los judíos piadosos. Este grupo que venía a acercarse a Jesús, que eran piadosos y sinceros, pero que todavía no habían logrado llegar a entender del todo lo que Jesús hacía y decía. Este encuentro en la noche, en contraste con el otro diálogo que viene en el capítulo 4, Nicodemo va de noche. El diálogo con la mujer samaritana será de día y a pleno día, al mediodía. Y estos detalles hay que tomarlos en cuenta, ya que al evangelista le interesa destacar todo aquello que hay que entender de forma simbólica. La oscuridad rodea el diálogo de Nicodemo con Jesús. Los judíos ciertamente preferían la calma de la noche para el estudio de la ley. Y es posible que Nicodemo venga de noche precisamente para gozar de la soledad
y conversar más tranquilamente de cosas religiosas con este que él reconoce venido de Dios. Vamos a ver, hagamos una paradita por aquí. Vale la pena hacerla. La habíamos abandonado porque los textos de la octava de Pascua eran muy largos. Miren, hermanos, hay muchos tipos de oración. Estamos acostumbrados, ya lo decía algún día, a hacer oración de petición, súplica, a veces oración de acción de gracias, algunos movimientos de alabanza, pero también hay oraciones donde ni se agradece ni se pide, simplemente se reconoce. Llamémosle a esta oración oración de reconocimiento. Y quizá yo preparé algunas, van a terminar como seco. Pero es que lo que se trata es de reconocer los acontecimientos narrados en la palabra y dejar como que resuenen en nuestro interior sin necesidad de pedir o dar gracias. En alguno puse alguna petición, pero veamos este. Una oración de reconocimiento que podría ser también de contemplación, de meditación. Señor Jesús, Nicodemo es la figura del judío piadoso, a la vez que destacado, al que inquieta el problema de la salvación, de la vida eterna. Problema que te plantea, aun cuando seas tú el que lo expones como cuestión central. Nicodemo es, además, la figura de cualquier ser humano asociado con el problema de la salvación, en la cuestión del sentido de la salvación. Pues, según Juan, se puede decir que en realidad no hay persona alguna a la que no acucie el problema central de la vida y de la salvación. Me doy cuenta de que quien se pregunta por la salvación o por el sentido último de la vida, se topa, de alguna manera, contigo, Jesús. Vean, hermanos, es una forma de orar y no pedimos nada ni dimos gracias. Vimos el texto y lo dialogamos con él sin sacar más que una conclusión. Quien busca la salvación y la vida, tarde o temprano, como Nicodemo, se encuentra con Jesús. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Miren, hermanos, en el texto litúrgico que usamos en América Central y México, viene la traducción de los signos, dice aquí, las señales milagrosas. Ya en algún momento habíamos dicho, el Evangelio de Juan no tiene la palabra milagro. Aquí el traductor quiso hacer accesible el texto y lo entiendo perfectamente, pero la traducción aquí traicionó, porque el texto habla de signos. Al ver los signos que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo llega a Jesús atraído por sus signos, porque estos signos lo acreditan como un maestro que viene de parte de Dios. Reconociéndolo como maestro, lo llama rabí. Y en el Evangelio de Juan habíamos dicho que el que llega a hablar a Jesús y le habla de maestro, todavía su fe se ha quedado muy corta. Jesús es más que un maestro. Todo esto indica que la fe de Nicodemo está en un nivel de iniciado, incipiente. Está comenzando a inquietarse por Jesús, pero todavía no cree en Jesús. Ya nosotros sabemos
que es insuficiente y hasta incorrecto que se diga que Jesús es un maestro que viene de Dios. ¿Y por qué insuficiente e incorrecto? Porque él no es un maestro que viene de Dios. Nicodemo sí adivinó una parte que es verdad, viene de parte de Dios, pero no como maestro, es el enviado de parte de Dios. Esto sí es ya creer más en Jesús. Por eso Jesús dice, las obras de mi Padre es que crean en el que Él ha enviado, en su enviado. Nicodemo logra captar una parte, este Jesús viene de Dios, pero se queda corto a llamarle maestro. Por eso vean, hermanos, que si yo digo simplemente mi maestro, todavía no he llegado, porque Jesús es mucho más que un maestro. Y entonces, como los antiguos profetas, o que se llama rabí, como uno más de los maestros que había en Israel. Entonces, hay algo mucho más. Sí, hay un detalle importante. Nicodemo acredita los signos que hace a una pertenencia a Dios. Nicodemo va captando el misterio, pero en el Evangelio de Juan siempre será algo procesual. Vean que aquí, solo aquí ya uno podría contemplar un montón de cosas. Hagamos una paradita y intentemos otra oración, momento de reconocimiento. Como les dije, no hace falta ni pedir ni agradecer. Esas son dos oraciones muy comunes. Hay otro tipo de oración. Y si aumentamos y si crecemos en la fe, van creciendo nuestra forma de hablar con Él. Veamos. Señor Jesús, Nicodemo no te pide ningún signo particular de tu mesianismo. Él se presenta ante ti ya con la actitud de un creyente, aunque su fe sea débil, una fe de iniciado. Él es una persona conmovida profundamente por tus obras de poder. Él reconoce que nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Nicodemo interpreta su verdadero significado. Tus acciones no son únicamente una ayuda para las personas que están en necesidad, sino que son una demostración de que el mismo Dios está contigo. Nicodemo reconoce que el Dios que él confiesa como su Dios está detrás de lo que tú haces, Jesús, y está por completo de tu parte. Como Nicodemo, me acerco a ti desde su testimonio, de un buscador de la verdad, de una persona deseosa de ver y encontrar a Dios en tu presencia, en tu persona, en tus palabras y en tus acciones. Vamos al versículo 3. Jesús le contestó, yo te aseguro que quien no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Aquí el traductor tradujo, yo te aseguro. Es una forma de traducir para que todo el mundo entienda. Sin embargo, en el texto griego está un amén, amén, que significa en verdad te digo. Lo cual en la Biblia significa un juramento. Es decir, y dos veces va a hacer esto Jesús en el texto de hoy. Cuando Jesús dice, en verdad, o amén, amén, significa que lo que va a decir es absolutamente verdadero y definitivo. No es algo sobre lo que se pueda dudar, sino que es una realidad presente, podríamos decir una realidad
que tiene frente a sus ojos y esta realidad es tal cual se presenta. En verdad, en verdad. Uno podría decir, te juro. Aquí se sería más. Aquí pusieron, te aseguro. Sería todavía más exacto, te juro. Lo que te voy a decir es, te juro que es la verdad. El autor del Evangelio no indica la inquietud o pregunta que presentó Nicodemo a Jesús. Solo se reproduce la respuesta de Jesús introducida por este doble amén, amén. Declaración solemne cargada de autoridad de parte de Jesús. Luego dice, el que no nace de lo alto. La palabra que está en griego aquí, hay un problema porque tiene dos significados. Puede significar de lo alto o puede significar de nuevo. Aquí podemos usarla en sus dos acepciones. Quedémonos de momento con la primera. El que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios, dice Jesús. Pero el evangelista pone deliberadamente esta expresión ambigua en boca de Jesús. El adverbio griego, como decía, se puede traducir como de nuevo o como desde arriba, desde lo alto. Jesús no admite los presupuestos de Nicodemo. La ley, y Nicodemo es un representante de la ley de Israel, la ley no puede llevar al ser humano al nivel requerido por el reino de Dios. Casi como si dijera, la ley es de abajo. Versículo 31 de este capítulo 3. La ley no es fuente de vida. La vida viene de arriba, porque solo el que viene de arriba, que viene de Dios, puede darnos vida eterna. Nos puede dar este nuevo nacimiento. Y esta es la condición para percibir el reinado de Dios. Está ligado a un cambio personal. Si uno no nace de nuevo, no puede percibir el reino de Dios en la persona de Jesús. Nacer de nuevo significa independizarse de un pasado, comenzar una experiencia y una vida nueva. Y el verbo ver que usó aquí el evangelista en griego indica el contacto más distante con una realidad. O sea, el que permanece en la antigua ley queda casi imposibilitado para entrar en el reino. Quien permanece en la mentalidad de la ley tendrá necesariamente una idea deformada de lo que significa y nunca percibirá en qué consiste su verdadera realidad. O sea, es necesario, voy a adelantar un poquitito lo que voy a decir más abajo, es necesario ser un ser espiritual, nacido de arriba, nacido del agua, nacido del bautismo, nacido de los sacramentos, nacido de la palabra viva de Dios encarnada Jesucristo, para poder tener una concepción verdadera del reino. Si no, estaremos perdidos. Ya que Jesús aquí pone una exigencia grandísima. Es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto y por lo tanto independizarse del pasado. Y la Pascua precisamente, aunque este año tuvo características distintas, el tiempo de Cuaresma era para prepararnos y reconciliarnos sacramentalmente para la renovación de las promesas bautismales en la noche de Pascua y vivir toda esta cincuentena en esta alegría pascual. Es decir, haber dejado el hombre viejo, tiempo de Cuaresma, renovado el hombre nuevo en las aguas bautismales y vivir como verdaderos creyentes, tiempo de Pascua. No logramos esto. No, ayer yo decía en la intervención que tuvimos en el Congreso de la Misericordia que manejamos desde Colombia, que viendo algunos criterios, viendo algunos comportamientos, uno dice que uno podría pensar
Hay personas que ni siquiera entraron a la cuaresma, porque ya estamos en Pascua y siguen con las viejas leyes, con las mismas cosas, los mismos criterios, que uno se esperaba una novedad. Y no, no hay. Si no hay esto, estamos incapacitados para ver el reino de Dios, para descubrir lo presente en Cristo. Hagamos otra paradita. ¿Sí? Hoy estoy complaciendo a más de uno. Padre, qué bonito cuando hace eso. Bueno, vamos a complacer a algunos hoy. Otra vez, una oración de reconocimiento. Ni pedimos ni agradecemos nada. Reconocemos. Señor Jesús, Nicodemo ha hablado de los signos hechos por ti. Estos son, por definición, actos visibles y por haberlos constatado es por lo que acudió a tu presencia. Entonces, la visión de los antiguos debería conducir a discernir la realidad gloriosa que simbolizan y que los desborda. A lo largo de la conversación, Nicodemo progresa en la revelación. En las bodas de Caná, con el agua convertida en vino, el orden antiguo pasaba simbólicamente al orden nuevo del vino en gran cantidad que hizo que la fiesta no se acabara. Ahora tú, Jesús, revelas la naturaleza de este paso, el nuevo nacimiento por el Espíritu. Expulsando a los mercaderes en la escena anterior también, habías anunciado tu propia Pascua. Aquí evocas al Hijo del Hombre que ha de ser elevado para que sea dado de lo alto el Espíritu y todos renazcamos para el reino. Vamos al versículo 4. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Veamos, Nicodemo tiene un enredo, está bien confundido, ha malentendido, que esto es una característica también del Evangelio de Juan. Normalmente en el Evangelio de Juan se presenta que los demás no entienden. Recordemos un caso, el de Pedro, en el capítulo 13, recuerdan el jueves santo, que Pedro, delante de que Jesús, este signo de lavar los pies, se enoja, tú no me lavarás los pies nunca. Y cuando se lo permite, piensa que está haciendo un acto ritual judío. Para poner solo un ejemplo, hay un montón en cada capítulo del Evangelio de Juan de la no comprensión de lo que Jesús está diciendo. Nicodemo entiende la frase en sentido terrenal. Solo se podrá ver el reino de Dios, piensa él, si se nace de nuevo. Y le lleva a la pregunta, ¿puede uno por segunda vez entrar en el seno de la madre y volver a nacer? Por la pregunta que hace, queda claro que no entiende lo que Jesús le dice, ya que interpreta el verbo nacer como una realidad temporal y con el sentido Jesús, y no como el sentido que Jesús le está dando, que es una realidad trascendente, es nacer de lo alto, es nacer del Espíritu, es nacer de la fuente bautismal. Jesús se impacta porque Nicodemo es un hombre viejo que se supone sabe mucho. Y esto es lo irónico siempre. Los más viejos son los que piensan que saben mucho y son los menos actualizados. Normalmente pasa eso. Yo voy para allá, no se preocupen, yo voy para allá. Yo voy para allá y un día caeré mal a todo mundo. Pero espero seguir actualizándome. Nunca me he detenido en la actualización, pues lo que les digo es lo último que sabemos de la ciencia bíblica. La objeción de Nicodemo siendo viejo califica de utopía la exigencia de Jesús. Cada uno es hijo del propio pasado, de una tradición y de una experiencia. Sobre ella puede construir y desarrollarse, pero es
ilusorio pretender comenzar de nuevo. Esa sería la idea que tiene Nicodemo. Y es la idea que todos tendríamos. A nivel práctico, ¿cuáles son los problemas más serios para que la iglesia camine, para que la pastoral camine, para que las acciones pastorales caminen? Que se nos hace imposible pensar que algo puede ser distinto de lo que siempre ha sido. Y Nicodemo, que conoce la ley, se queda clavado, entrampado ahí, y esto es una ilusión, es imposible, siempre ha funcionado. La incomprensión de Nicodemo es absoluta y total. Y con esto, el autor del Evangelio quiere enseñar que para comprender las cosas de arriba, no basta el conocimiento natural adquirido, sino que se requiere una gracia de Dios. Se trata de un don divino que exige también un cambio interior a impulsos del espíritu. De lo contrario, nos quedaremos entrampados en lo que siempre ha sido. Por eso, el Papa Francisco ya lleva varios años, casi una década, ya falta poco para una década, diciéndonos, iglesia en salida. ¿Y por qué no hay salida? Porque es más seguro hacer lo que por 20, 40, 60, 80, 100 años o 2000 años hemos hecho. Y es un viejo de casi 90 años. Y él sí tiene espíritu de salida. Ah, es que eso se trata. Es un jesuita, además es un jesuita. No es cualquiera que está ahí arriba, no, es un jesuita. Y todos mis profesores fueron jesuitas. Versículo 5. Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús interviene nuevamente y muestra cuál es el verdadero sentido de este adverbio que dijimos se puede traducir como de lo alto o como de nuevo. Jesús repite la frase y la introduce nuevamente con el doble amén, amén. Otra vez Jesús dice, esto que te voy a decir es así y no lo dudes, te lo juro, es así. Pero cambia esta vez el adverbio por otras expresiones para indicar que se trata de un sentido trascendente celestial. Ahora explica más. Viendo la dificultad de Nicodemo, Jesús cambia el lenguaje. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En las palabras de Jesús aparece como única vez aquí el tema del reino de Dios. Luego lo encontraremos en el diálogo de Jesús con Pilato. El tema del reino de Dios es propio de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. A nivel crítico, diría uno, la fuente que tuvo para redactar su evangelio aquí deja claro entrever que tuvo un texto de los sinópticos que lo adaptó y mantuvo este concepto, porque después no lo desarrolla en todo el evangelio y en el diálogo con Pilato tiene que ver con las palabras de los judíos. En todo caso, se debe atribuir esta intervención o esta mención aquí a que la frase sobre la necesidad del nacimiento del Espíritu es una afirmación propia de la catequesis de la comunidad primitiva, recibida por el autor del Evangelio y reproducida sin modificaciones. No hagan cara rara. Si algún día desearía poder explicarles eso, el autor del Evangelio tenía delante de él materiales escritos y de la tradición oral y podía combinar uno y otro y seleccionar lo que más le convenía y a veces resulta, a esto le llamamos a veces cansancio del escritor, que a la hora de tomar el texto de otro evangelio, mantuvo frases que luego en su evangelio no va a utilizar más. Esto es una técnica que se puede hacer fácilmente y descubrir qué es del evangelista y qué no es del evangelista. Aquí Jesús hace una segunda propuesta a Nicodemo. Digamos, le dice, lo necesario para alcanzar el reino es que no se trata de vivir según la ley, como tal vez Nicodemo había interpretado, sino bien de una purificación, agua y una renovación, espíritu.
purificación que abarca la totalidad de la persona. Repite su afirmación anterior sin concesión alguna, pero sustituye el adverbio por otro, que es nacer del agua y del espíritu, que sería la explicación. ¿Qué se trata eso de nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del agua y del espíritu? Así como una persona entra en el mundo porque su padre lo engendra, así también para que una persona pueda entrar en el reino de los cielos necesita ser engendrado por el Padre de los cielos, y esta imagen les ayuda. Quien no haya nacido de nuevo no tendrá ni remota idea de lo que es y supone el reino de Dios. Quien permanece en la mentalidad de ley tendrá necesariamente una idea deformada de lo que el reino significa y nunca percibirá en qué consiste su verdadera realidad. Y entonces podemos decir respecto al nacimiento que la salvación implica esa renuncia al hombre viejo, marcado por el pecado original, con tendencias a elegir el mal. Y es por eso que todo cristiano que desea la salvación es consciente de que debe morir a sus obras erróneas y nacer a una vida nueva, que debe estar marcada también por la renovación de sus actitudes y acciones, dirigiéndolas completamente en la línea de Dios. Hablando del agua, que es símbolo de pureza y de frescor, la vida del cristiano debe estar orientada hacia la pureza, no solo física, también esta es importante, sobre todo espiritual, entendiendo que no es solo un cambio de actitudes, se trata de un cambio de toda la persona. Por eso, en el bautismo de la iglesia primitiva no se hacía como hoy, que nos echan 3 poquitos de agua en la cabeza. Se sumergía la persona entera desnuda en una piscina, bajaba por la grada, se sumergía y salía al otro lado, y a toda ella había sido regenerada. Es esta una regeneración de todo el ser que tiene que ver con su forma de actuar, con su forma de ver al mundo y su forma de verse en el mundo. O sea, ser capaz de transparentar esa pureza que Cristo nos consiguió con su inmolación en la cruz, y ser capaz de transmitir esa frescura que le da el Evangelio a su vida, olvidando esas situaciones en las cuales no está presente él mismo. Hermanos, hagamos otra paradita, otro momentito, una oración más de reconocimiento. Señor Jesús, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu, una realidad nueva que afecta no solo al comportamiento, sino al ser. Lo que ha nacido de la carne es carne. Lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Es el ser débil, perecedero, terreno. Pero por tu espíritu está vivo para siempre con la vida misma de Dios. El espíritu es signo y símbolo de la presencia de Dios en nuestra vida. Como cristianos, queremos dejarnos llevar por ese espíritu que nos conduce a la salvación. Espíritu que nos transmite una esperanza, que nos asegura la vida futura en Dios, lo que reproduce en nosotros un deseo de contagio de esa esperanza a la cual estamos llamados todos a compartir. Veamos, hermanos, nos quedan los versículos 6, 7 y 8 y el tiempo se nos va acabando. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Se trata de esto. Hay una diferencia entre el ser humano carnal, que por lo que se entiende, lo débil, lo temporal, lo sometido a la corrupción. Recordemos que la palabra carne no siempre significa pecado. No. En el Evangelio de Juan,
carne no es igual pecado. No en todos los casos, no siempre, igual en Pablo. No siempre que Pablo dice carne, ya a veces algunos predicadores sale la palabra carne y se espabilan y lanzan todos los improperios contra el pecador, ¿no? Lo que nace del Espíritu es un ser espiritual, posee condiciones divinas y entre estas que posee destaca la vida eterna, que no se obtienen del nacimiento de la carne, que solo se obtienen desde el Espíritu. Por eso Jesús sigue diciendo, no te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. Sí, precisamente la conversión a la cual estamos invitados se da por el impulso de Cristo que nos muestra al Padre y nos lleva a la reconciliación con Él. Jesús hace percibir a Nicodemo que la única manera que alguien tiene para poder entender las cosas de Dios es nacer de nuevo. Subráyenlo, subráyenlo, subráyenlo. Nacer de nuevo. Hoy acontece lo mismo. Hay algunos que son como Nicodemo. Con esta gente uno hace maravillas. ¿Ven? No, perdón, voy a poner primero lo negativo. Los que son como Nicodemo encerrados. Aceptan como nuevo solo aquello que está de acuerdo a sus propias ideas. Eso es divertidísimo con la que uno se encuentra y que de lo que usted dice solo está de acuerdo con lo que de acuerdo a sus ideas. Nos pasa como con la renovación del Vaticano II. En la vida religiosa pasaron cosas muy divertidas, porque de verdad hubo un cambio muy fuerte. Y algún padrecito por allí de una congregación X llegó ya ahí todo viejito a sus años y claro, su edad, y yo nunca he juzgado a nadie porque la formación que cada uno recibió marca los comportamientos. Entonces dice, el padre joven llegó, mire padre, esto es lo nuevo. El padre se puso a leerlo y finalmente encontró algo. Ah, pero aquí también dice que se debe guardar silencio. O sea, para él el documento tenía gran novedad porque decía lo que él quería que dijera. ¿Sí? O está aquel otro que se sorprende por los hechos, que no tiene miedo de decir, nací de nuevo, voy a nacer de nuevo, quiero nacer de nuevo. Yo estoy curiosísimo de ver qué va a pasar cuando pase la pandemia. ¿Seguiremos igual? Sé que un montón de gente va a seguir igual, porque uno ya sabe quiénes. Pero ¿seguiremos igual o somos capaces de decir, después de semejante pandemia, con esta cantidad de miles de muertos, con lo que ha pasado, nos seguiremos encerrando o finalmente el Papa lo logró? Iglesia en salida. Yo estoy tan curioso al respecto que no se imaginan mi curiosidad. Una última imagen del versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su ruido. Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. El viento tiene dentro de sí un rumbo, una dirección. Podemos percibir la dirección del viento de alguna manera. Decimos, este es viento del norte o este es viento del sur. Estos son los vientos alisios. Pero no conocemos ni controlamos la causa a partir de la cual el viento se mueve en esa dirección y que de repente cambia. Cambia. No hay nada que lo detenga. Usted va con el viento en contra, se da vuelta y de repente lo tiene para el lado suyo. Eso es el viento. El libro del Eclesiástico tiene una frase, hermanos, subrayenla, subrayenla, subrayenla. Escríbansela en una hojita y la ponen allí con un imán en la puerta del refrigerador. Eclesiástico 8:8. Nadie es señor del espíritu. ¡Qué belleza! Sí, porque hay grupos en la iglesia, hay movimientos en la iglesia, etcétera, 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 que piensan que el espíritu es de ellos, lo dosifican según su mentalidad. No han leído el libro del Eclesiástico. Nadie es señor del espíritu. Nadie. Para que Nicodemo pueda percibir el reino presente en Jesús, tendrá que percibir el reino presente en él, naciendo de nuevo, de lo alto. El que trata de comprender a Jesús solo a partir de sus propios argumentos, no consigue entenderlo porque Jesús es
más grande. Si Nicodemo se queda solo con el catecismo del pasado en la mano, no va a poder entender a Jesús. Tendrá que abrir del todo su mano. Tendrá que dejar de lado sus propias certezas y seguridades y entregarse totalmente. Tendrá que escoger entre, de un lado, guardar la seguridad que le viene de la religión organizada, con sus leyes y tradiciones, pero por otro lado, lanzarse a la aventura del Espíritu que Jesús le propone. Todo creyente en Dios, Padre de Jesucristo, renacido del Espíritu, no se puede explicar su manera de creer según los criterios de aquí abajo, porque su origen es celestial, trascendente. El creyente es una cuestión candente planteada al mundo, que no puede captar de dónde viene ni a dónde va. Bien, hagamos un momento de oración final, igual una oración de reconocimiento. Señor Jesús, desde la Sagrada Escritura se sabe que no pueden juzgar ciertas fuerzas incontrolables de este mundo. No se puede. ¿Por qué no admitir entonces que los misterios celestiales están fuera del alcance humano? Tú no te refieres estrictamente a la libertad imprevisible del viento, sino al carácter misterioso que tiene para los seres humanos. Se percibe su ruido, su voz, o sea, su presencia, pero no se puede captar ni su origen ni su término. El viento se nos escapa de la mano. Lo mismo sucede con el espíritu. Lo que más caracteriza al viento, al espíritu, es la libertad. El viento, el espíritu es libre, no puede ser controlado. Él actúa sobre los otros y nadie consigue actuar sobre él. Así acontece con el espíritu. Su origen es el misterio. Su meta es el misterio. Bien, queridos hermanos y hermanas, espero que lo hayamos disfrutado, ¿verdad que estuvo muy lindo el texto? Ahora lo vamos a continuar, tenemos que continuar con el relato de Nicodemo. Recuerden, los canales de comunicación están abiertos todos. Y mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana, tendremos otro encuentro. Quisiera agradecerles otra vez por este medio, lo hice ayer en la misa, pero, ¿verdad? Quiero hacerlo otra vez porque son tantos, son varios miles de mensajes. Y cuando digo miles, es que son miles de mensajes, de oraciones, de palabras hermosísimas por mi aniversario de ordenación. Dios les devuelva infinito. Sigan orando para que llegue a otro, para que llegue a muchos, para que me muera sacerdote. Pidamos al Señor que les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si Dios quiere, nos vemos mañana.